Concluye la cumbre de la CELAC con una declaratoria por consenso necesario, sin el aval de Paraguay, Argentina y Nicaragua. Mandataria hondureña traspasa a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, presidencia pro tempore de la CELAC, y este agradece su liderazgo. Presidentes de América Latina y el Caribe abogan por unidad para no quedar con 100 años de soledad, ni en medio de una división mundial por imposición de aranceles arbitrarios. Junta Directiva del Congreso Nacional, tras 55 días de vacaciones, suspende sesión para no dar paso a moción de Maribel Espinosa relacionada con reciente proceso electoral primario. Consejeros del CNE llegan este jueves al Ministerio Público. Luego Ana Paola Hall y Cosette López irán al Congreso Nacional ante llamado de comisión especial que las investiga. Configuración actual del CNE es clave para elecciones generales de noviembre, subraya Unión Europea al cerrar filas a favor del ente electoral. Consejera Cosette López denuncia que el Ejecutivo no publica aún en la Gaceta declaratoria de elecciones primarias e internas. El sur encantado, sus atardeceres, su gastronomía y sus rincones escondidos en los acogedores departamentos de Valle y Choluteca son parte de nuestra ruta TN5. Suben a 136 los muertos en República Dominicana. Trump da una pausa de 90 días en su guerra comercial. Inmigración de Estados Unidos fisgoneará redes sociales de migrantes. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Le hago entrega, forma de la labor. Estamos este año, cual también representa en el marco de la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebró en Tegucigalpa, la presidenta Xiomara Castro traspasó la presidencia pro tempore del organismo regional al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Le hago entrega, forma de la labor. Estamos este año. Y para nosotros, en este momento tan importante, ceder la presidencia pro tempore al presidente Petro, que sabemos y a quien le tenemos toda la confianza, que continuará con este esfuerzo de mantener la unidad que hoy hemos demostrado en esta tarde. Asumo ese papel ahora y trataremos de hacerlo lo más responsable posible, y a todas y todos ustedes por su apoyo en lo que sigue, que serán meses, creo yo, de tormenta. Las tormentas siempre son buenas. Nos llevan a algún puerto más rápido que antes o a otras cosas. Petro asume la presidencia pro tempore del organismo para el periodo 2025-2026. La Comunidad de Estados Latinoamericanos es un foro regional que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 9 de abril. Ha sido un evento que le combina a Honduras, una reunión de presidentes latinoamericanos, de cancilleres, de vicecancilleres, de otras delegaciones, que es bueno para Honduras haber tenido como sede Tegucigalpa, un país en el que generalmente solo trascienden al mundo noticias malas. Que nos visiten 10 gobernantes, muchos cancilleres, muchos vicecancilleres del continente, nos ayuda a fortalecer la imagen, a mejorar la imagen del país. Así que qué bien que se haya desarrollado esta reunión, indistintamente que en la polarización política que pasamos los hondureños permanentemente,
la oposición diga que es la cumbre de los izquierdistas. En esto de la democracia puede ser que en 5 o 10 años tengamos una cumbre de la CELAC de derechistas. Así es la democracia. La izquierda, la centroizquierda, la derecha, la centroderecha, se alternan en el poder. Qué bien que hayamos, pese al congestionamiento vehicular que hemos pasado las últimas 48 horas, tenido una reunión exitosa, sin problemas, donde todas las delegaciones han venido y han salido sin incidente alguno. Bueno, más que lo que generalmente ocurre en estas cumbres. Eso pasa en la Unión Europea, pasa en otras comunidades regionales, donde no siempre hay consensos. Hoy que concluye la cumbre de la CELAC con la declaratoria de Tegucigalpa bajo la figura del consenso necesario, al no obtener el aval de Paraguay, Argentina y Nicaragua. No sería la primera vez que ocurre esto. Y no es que trate de justificar que no haya habido consenso, es que esto generalmente sucede en la misma Unión Europea y en otros foros así regionales. No ha habido consenso. Ya vamos a tener esa nota donde Paraguay dijo, no estoy de acuerdo con esa declaratoria, presidente. Y Argentina y Nicaragua. Bueno, la declaratoria consta de 8 puntos que la Cancillería hondureña llamó genéricos y en donde se aboga por la unidad regional. Ya vamos a tener esa nota. Lo que pasa es que era la noticia del día, pero los tiempos han sido tan rápidos en el proceso y en el editaje que todavía no la tenemos, pero ya se la vamos a presentar. Pero siguiendo cronológicamente lo que sucedió hoy, la presidenta Xiomara Castro en su discurso en la instalación de la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue enfática en resaltar los nuevos desafíos que enfrenta la región ante el nuevo orden económico mundial. Destacó los logros en su gestión y terminó solidarizándose con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Palestina. Durante la 9ª cumbre de la CELAC, la presidenta saliente Xiomara Castro afirmó que esta entidad tiene que ser respetada como zona de paz frente a los desafíos que enfrentan estas naciones ante el nuevo orden económico mundial impuesto por Estados Unidos con sus medidas arancelarias y migratorias. La CELAC tiene que ser respetada como zona de paz. No podemos salir de esta histórica asamblea que ha reunido a los 33 pueblos latinoamericanos y de Caribe sin abordar los temas que nos afectan, sin debatir el nuevo orden económico mundial que nos impone Estados Unidos con sus medidas arancelarias y su política de migración. Castro destacó sus logros como presidenta pro tempore de la CELAC, detallando que desarrolló 16 reuniones de coordinadores nacionales, 12 ministeriales con alta asistencia y una cumbre virtual de emergencia por la toma de la Embajada de México en Ecuador. Sostener este espacio en medio de la fragmentación y el asedio ha sido difícil, pero ha sido necesario para demostrar que seguimos trabajando por la unidad, siendo el continente de la esperanza, de la diversidad cultural y política. En este año hemos fortalecido la CELAC. También reiteró su solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua y Palestina por el genocidio y el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Condenamos el cruel e inhumano bloqueo económico por más de 64 años de los Estados Unidos contra el heroico pueblo cubano. Cuba no exporta terroristas. Agregó que su gobierno redujo la pobreza, paga puntualmente la deuda heredada y su gestión cuenta con uno de los mejores indicadores macroeconómicos de la región y la inversión pública más grande de la historia del país. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro.
Bueno, tal como se los anticipábamos, la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ha concluido con una declaratoria bajo la figura del consenso necesario. La declaratoria de Tegucigalpa al término de la CELAC llevó a la presidenta Castro a realizar una acción inusual, mientras despedía al presidente Lula da Silva de Brasil, aprobar por consenso un documento que no tenía el aval de los 33 países. Que hay un consenso, todos conocemos estos ocho puntos, hay suficiente consenso. Queda aprobado. Presidenta. Perdón, soy de la delegación de Paraguay y no hay consenso. Paraguay no da su consenso a la declaración. Tampoco Argentina. Reitero, una vez más, Paraguay no da su consenso a la declaración. Tampoco Argentina. Es una falta de respeto la posición que han tomado y con la delegación de Paraguay. Paraguay no da el consenso a la declaración. Me sumo a lo dicho por Paraguay, la delegación de Argentina no da el consenso a la declaración. Se están violando los estatutos de la CELAC. La declaratoria consta de 8 puntos relacionados con el fortalecimiento de la CELAC como mecanismo de concertación política, declarar a América Latina y del Caribe como zona de paz y rechazar la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional, entre otras. En uno de sus puntos, la declaratoria señala que una persona nacional de un estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la ONU. No obstante, la delegación de Paraguay rechazó la declaratoria. No hay consenso, dijo. Soy de la delegación de Paraguay y no hay consenso. Paraguay no da su consenso a la declaración. Sin embargo, el canciller Enrique Reina dijo que contó con el consenso suficiente y que la declaratoria está aprobada, y señala a Argentina, Nicaragua y Paraguay de no apoyar la iniciativa. Un consenso suficiente de 30 naciones, creo que es lo más importante. Obviamente los países, algunos tienen razón de disentir, pero son 30 países de los 33 que estuvieron presentes. ¿Qué países no? Bueno, ahí lo expresarán, creo, próximamente. Ellos harán sus comunicaciones, pero como digo, son 30 naciones, son países que por sus propias razones pues deciden no adoptar la resolución. Son Argentina, Paraguay y Nicaragua. ¿Cuáles fueron las razones que Como le digo, ellos las expondrán posteriormente. El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, justificó que ese tipo de situaciones al interior de un foro como la CELAC son normales. No, son temas puntuales, porque se pasó de un documento muy largo, un documento corto de 8 puntos, en los cuales más que nada es un tema de palabras. ¿Sabe lo que es? Es un tema de diversidad política, de diversidad cultural que expresa la región. Es por formas de consenso. Es uno de los temas que tiene que discutir más el CELAC en el futuro para encontrar mecanismos donde ningún país trabe cuando hay acuerdos muy grandes. Otros puntos aprobados en la declaratoria es el reconocimiento a Honduras por el trabajo realizado al frente de la CELAC y refrendar su firme respaldo a la estabilidad de la República de Haití. En su intervención en la cumbre de la CELAC, los presidentes de Colombia, Brasil, Cuba y la mandataria de México hicieron un llamado a tener un frente común ante el riesgo que corre América Latina y el Caribe de quedar en medio de una división mundial por la imposición de aranceles arbitrarios y evitar esa tendencia que existe de matarse entre los países para imponer un siglo de soledad.
La excelentísima presidenta. Previo a asumir la presidencia de la CELAC y haciendo alusión a la obra literaria 100 años de soledad, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo de manera textual que los tiempos han cambiado y que existe una tendencia a que nos matemos todos y que se viva un siglo de soledad como humanidad. Y si yo amplío esto ahora a escala mundial, diría que hay cierta tendencia, cierta corriente a buscar que nos matemos entre todos y que vivamos un siglo de soledad como humanidad, porque en ese siglo, el siglo latinoamericano de la soledad, el siglo europeo de la soledad, el siglo africano de la soledad, el siglo chino de la soledad, porque se ha puesto eso sobre la mesa, no es más sino para preservar un poder que ya no le hace bien a la humanidad. En esa misma línea de pensamiento se pronunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien insistió en que hoy más que nunca los gobiernos y los pueblos de América Latina y el Caribe deben unirse y buscar una integración en diferentes temas como el económico. Hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional, siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. En tanto, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue más directo al señalar que América Latina corre el riesgo de quedar en medio de una división mundial por la imposición de aranceles arbitrarios. La libertad y la autodeterminación son las primeras víctimas de un mundo sin reglas acordadas multilateralmente. Los migrantes son criminalizados y deportados en condiciones degradantes. Aranceles arbitrarios desestabilizan la economía internacional y elevan los precios. La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que los países latinoamericanos y del Caribe viven momentos de acoso y de chantaje por parte de Estados Unidos porque está tomando decisiones unilaterales con el objetivo de afectar sus relaciones. La actual administración estadounidense está conformando una agenda agresiva marcada por el unilateralismo en temas de migración, narcotráfico, comercio internacional y cambio climático, entre otros, a lo que se suma ahora el intento de controlar nuestras relaciones con socios extrarregionales. El gobierno de Estados Unidos amenaza y pretende legitimar la imposición de medidas coercitivas unilaterales sin respeto al ordenamiento de los demás países. Procura convertir el chantaje, el acoso y la manipulación política en prácticas habituales contra nuestras naciones. Los mandatarios concluyeron que para enfrentar los nuevos tiempos de adversidad, el único camino es la unión de todos de una manera integral y solidaria. Raquel Lazo, Telenoticias. Otros gobernantes presentes en la cita, como el presidente boliviano Luis Arce, sugirió impulsar el uso de monedas locales para el intercambio comercial, fortalecer la banca regional y crear un fondo de estabilización ante las crisis globales. Es imperativo, por tanto, avanzar en el uso de monedas locales para el intercambio comercial, fortalecer nuestra banca de desarrollo regional, profundizar el comercio intrarregional y crear un fondo de estabilización para mitigar los efectos de las crisis globales en nuestras economías. Por su parte, Yamandu Orsi, presidente de Uruguay, recordó a sus colegas que la democracia va más allá del simple hecho de ejercer el sufragio en una urna. Reivindicamos hoy el compromiso con la democracia y los derechos humanos que asumimos colectivamente hace 15 años, cuando decidimos crear la CELAC. Porque lo que queremos para nosotros, lo deseamos para todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe. La democracia no es solo un acto eleccionario.
Ambos gobernantes coincidieron en marchar juntos como bloque latinoamericano frente a los nuevos retos comerciales sobre las políticas unilaterales de mercado del presidente Donald Trump. Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó, entre otros temas, la urgente necesidad de luchar unidos por la paz, democracia y armonía social, y sobre todo recalcó la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones. Hacemos esta mención por la importancia que tiene reconocer en la lucha contra las distintas formas de la corrupción un factor clave para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones políticas de la democracia y fomentar un desarrollo más equitativo y justo en todos nuestros países. Arévalo subrayó que el combate a la corrupción en el caso particular de su país ya dio resultados concretos con el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, con beneficios directos a más de 2,6 millones de chapines. Bueno, ha concluido la 9ª cumbre y ha sido un éxito en organización, ha sido un éxito. Muy bien por Honduras, que necesita mejorar su imagen. Eso sí, son presidentes de izquierda, cuánto se gastó y todo eso, que es parte de la dinámica de la democracia. Cuando hay democracia, con todo y sus imperfecciones, es tolerable. Así es en todos los países. Pero ha sido un éxito la 9ª cumbre de la CELAC, indistintamente de que se aprobó una declaración ahí donde no todos estaban de acuerdo. Eso es común y sucede en comunidades y foros regionales. Y la Unión Europea no es la excepción. Es bueno que el país mejore su imagen. Casi nadie nos visita, presidentes latinoamericanos. Esta vez lo hicieron, y lo hicieron 10. Lo hicieron muchos cancilleres. Y después del golpe de Estado, de las elecciones de 2017, es bueno que la democracia nuestra se reoxigene y genere certidumbre en el mundo, indistintamente si son presidentes de izquierda, de derecha, de centro izquierda o de centro derecha. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, incremento de 216 lempiras a la canasta básica se deriva de la depreciación del lempira, según los economistas. Iván Provi otorgó más de 2.000 millones en créditos para compra de viviendas y producción durante los primeros 3 meses del año. Atentos a estas noticias aquí en el noticiero. Perseverantes emprendedores que en plena era de la tecnología no dejan el troco. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Cecilio Galeas junto a su pareja tomaron la decisión de emprender con su troco de venta de golosinas, logrando con ello salir adelante. En su negocio ofrecen desde las más deliciosas alitas de pollo hasta los más exquisitos pepitos. Como una necesidad de sustento, ¿verdad?, diario, a lo cual pues nos llevó a este pequeño emprendimiento de la venta de comidas y pues que ha ido creciendo, mejorando cada día por bendición de Dios y pues se ha llegado a lo que es un sueño. Esperamos en Dios y la bendición pues algún día poder tener un punto específico, un local donde atender a las personas de una mejor manera. Para quienes deseen los servicios del Sazón de Chilín, pueden comunicarse con él al número 3395-7314. Bueno, me dice, nos envía un mensaje a TN5, un exsecretario privado de un presidente de la República. Un exsecretario privado de un presidente de la República. O un ministro de la presidencia, quienes coordinan a los ministros. El problema es que la denominada declaración de Tegucigalpa, refiriéndose a la cumbre que se desarrolló aquí entre martes y miércoles y que concluyó hoy, no es válida porque los estatutos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, exige el consenso. Me dice este exministro de un presidente, de la presidencia, que no es válida
la declaración de Tegucigalpa que se suscribió hoy porque los estatutos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos exige el consenso. Y hoy se aprobó esta declaración bajo la figura del consenso necesario. Así es la democracia, así es la democracia. Pero gracias por esta opinión. El incremento de 216 lempiras que registró la canasta básica alimenticia en los primeros 3 meses del año fue consecuencia de la depreciación del lempira frente al dólar, principalmente porque se registra una devaluación de 28 centavos, explicó la expresidenta del Colegio de Economistas, llevamos Amparo 28 Canales. centavos de depreciación de nuestro tipo de cambio y la mayor parte de insumos para la producción, medicamentos, combustibles que forman parte fundamental de los productos que entran en la canasta, se ve reflejado, ¿no?, el incremento que pueda tener en los precios. Agregó que el incremento de los precios es el peor impuesto que reciben los hondureños, con un impacto mayor en más del 60% de los hogares que están en pobreza, generando un empeoramiento en la calidad de vida, pues la mayoría no puede costear una canasta básica que supera los 12.500 lempiras mensuales. La CRE aprueba al margen de la Ley General de la Industria Eléctrica un precio máximo para el kilovatio de energía en el mercado de oportunidades, pero los expertos advierten que las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía estarían cayendo en una grave falta legal al impedir el libre mercado. Economía Hoy es presentado por Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. Saltándose la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía aprobó el martes una consulta pública para establecer un precio máximo por kilovatio en el mercado de oportunidad, que no es más que un congelamiento de precios, dice este economista. La realidad es que es un congelamiento de precios, sucede y causa el mismo efecto que se congela el precio del huevo o del café. Genera escasez de ese producto, que ya estaba escaso, y también genera un sobreprecio. El argumento es que durante la crisis de apagones el año anterior, las plantas privadas vendían a precios exorbitantes, pero según la Ley General de la Industria Eléctrica, la CRE estaría cayendo en una infracción grave al impedir el libre mercado de los precios, y esos fueron los comentarios de los generadores, explican. Las asociaciones pusieron sus comentarios, casualmente mencionamos eso, que había que revisar la parte legal porque pudiera ser que lo que se está queriendo hacer no esté enmarcado dentro de la Ley General de la Industria Eléctrica. Además, el problema lo han generado las autoridades de la ANE por no licitar la energía a tiempo, pero en lugar de sancionarlos, los premian, cuestionan. Quien ocasionó el problema fue el ENE, quien no licitó fue el ENE, pero a quien sanciona la CRE es al mercado. Entonces, esto es preocupante porque lo que se está generando son señales de prácticamente un irrespeto a la inversión que hay en el país. También se está generando señales equivocadas porque se está copiando, se está calcando lo que hizo Petro en Colombia. Este representante de los consumidores dice que la medida puede generar un alivio en los precios, pero se diluye cuando por otro lado aprueban contratos onerosos para los próximos 20 años. Por un corto tiempo puede beneficiar al consumidor, pero también afecta al proveedor. Y el problema es que en los últimos días lo que hemos visto es que el gobierno ha estado inaugurando diversas plantas que operan con combustibles fósiles. Se desconoce cuál será el precio que definirá la CRE para esta energía, pero según la consulta se tomará como referencia el costo de 7 a 9 centavos de dólar de la planta de gas de Brazabola, que todavía no existe porque opera con diésel. Bueno, Banprovi otorga más de 2.000 millones de lempiras en crédito en los primeros 3 meses de 2025. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga.
Las autoridades del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda informaron que entre enero y marzo se desembolsaron más de 2.112 millones de lempiras en créditos, de los cuales 1.500 millones fueron para la compra de vivienda y 576 millones para los sectores productivos, logrando duplicar el monto alcanzado en el primer trimestre del año anterior. De acuerdo con el comunicado de Banprovi, el incremento obedece a una gestión eficiente y a las condiciones especiales, como las tasas de interés de 4% para vivienda social y 7% para vivienda de clase media. El presidente de la Cámara Hondureña de la Construcción, Gustavo Boquín, felicitó a las autoridades de Banprovi por agilizar el desembolso de créditos en el primer trimestre, pero indicó que la realidad es que ya se terminaron los fondos para financiar vivienda porque este año el gobierno decidió no asignarle más recursos a este banco estatal. El problema es el gobierno central y más que todo la Secretaría de Finanzas al tomar una decisión en la cual privó de recursos frescos a Banprovi para este año para poder atender esa demanda que estamos comprobando en este primer trimestre con datos oficiales de Banprovi que existe una gran demanda de vivienda. Boquín indicó que Banprovi tiene un presupuesto de 8.000 millones y de eso la mayor parte ya está comprometida, por lo que reiteró que ese 2025 puede ser el peor año para el sector de la construcción debido a la falta de recursos estatales y las altas tasas de interés en la banca comercial. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, reclamó este miércoles en el programa Frente a Frente que aún no han podido publicar en el diario oficial La Gaceta la declaratoria oficial de resultados de las elecciones primarias. ¿Qué son el ingreso, los gastos y el ahorro en los ingresos personales? Aquí te lo contamos en Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Ingresos. Los ingresos son el dinero que recibe, ya sea a través de un salario, honorarios profesionales, ingresos por alquileres, dividendos de inversiones u otras fuentes. Es el punto de partida de sus finanzas personales. Gastos. Los gastos representan el dinero que invierte en diferentes categorías como vivienda, alimentos, transporte, entretenimiento y más. El control de los gastos es esencial para mantener un equilibrio financiero. Ahorro. El ahorro implica reservar parte de sus ingresos para futuros objetivos o emergencias. Este aspecto se destaca entre los ejemplos de las finanzas personales porque le ayudan a crear un colchón financiero y a alcanzar sus metas a largo plazo. La consejera presidenta del CNE, Cosette López, reclamó este miércoles en el programa Frente a Frente que aún no han podido publicar en el diario oficial La Gaceta la declaratoria oficial de resultados de las elecciones primarias, dado que la Secretaría de la Presidencia no les ha recibido. Aquí no hay equilibrios. Me explico. Aquí no hay equilibrio. Ayer tratamos de que nos publicaran en La Gaceta y levantamos con acta. Se nos dijo que mejor lleváramos notario para ver por qué no nos recibían en la Secretaría de la Presidencia. No podemos publicar el decreto, porque la secretaria no encontró, a la noche me dijo, y le dije, lo logró a las 10 de la noche, no lo logré. En otros momentos nos han prestado toda la facilidad, yo no puedo negar eso, aunque después se aprovechan con muy mala fe de cuando yo reconozco esas cosas, porque yo tengo esa objetividad. Por otro lado, la funcionaria electoral reconoció que hubo errores administrativos del CNE, pero que ninguno de ellos fue con dolo, contrario a varios casos donde los buses con maletas electorales huían del lugar donde llevaban varias horas estacionados al ser alertados de la llegada de empleados del CNE. López incluso relató un hecho acontecido en la colonia Las Palmas, donde un policía militar se atrevió a desviar el tráfico cuando el personal del CNE iba a buscar las maletas electorales que estaban retenidas en varios buses. Para el analista Kenneth Madrid, es lamentable observar que aún en el ambiente postelectoral prevalezca la actitud de acusación y menosprecio entre los consejeros del órgano electoral, cuando se debería estar concentrado en sacar un proceso electoral sin retrasos en noviembre.
porque eso demuestra que obviamente hay un interés partidario de seguir creando crisis y eso obviamente es lo que se pretende para lograr una estrategia de cara a las elecciones generales. Eso es lamentable, seguir escuchando eso cuando quienes deberían de resolver este problema en este momento son los jerarcas de los 3 partidos políticos y dar la estabilidad al país. Madrid esperaría que una vez se escuchen las declaraciones testificales de los consejeros del CNE, el Ministerio Público no se preste a la instrumentalización para presentar requerimientos y sacar de escena a uno de los miembros del Pleno. Luego de la declaratoria de elecciones primarias e internas, el diputado más votado del Partido Liberal, Marlon Lara, le sugiere al fiscal general Joel Zelaya que persiga y castigue a los verdaderos responsables del caos electoral del domingo 9 de marzo y que también investigue de dónde Libre sacó tantos votos si sus centros de votación estaban vacíos ese día. A mí realmente lo que me llama la atención es cómo, si tú recorrías todos los centros de votación, mirabas las aulas de Libre vacías. No había gente. Eso hoy lo dice el pueblo hondureño, aunque el gobierno quiere montar una narrativa diferente. ¿De dónde salieron esos votos que tiene Libre? Eso debe ser el centro de la investigación. Según Lara, la candidata Rixi Moncada fue la única que fue a las primarias prácticamente sola y las juntas receptoras de votos estuvieron en manos de un solo movimiento y no cuadra, asegura. La soledad de las urnas de Libre con el número de votos que reportan, muy lejos de la competencia y convocatoria en los centros de votación de liberales y nacionalistas. Este jueves, el Pleno de Consejeros del CNE acudirán a la Fiscalía para rendir su declaración en calidad de testigo de lo acontecido el 9 de marzo. En tanto, las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall han sido convocadas también por la Comisión Especial del Congreso, quien recibirá aparte a Marlon Ochoa. Ochoa insiste en que lo sucedido fue fallas administrativas, pero los diversos sectores insisten en que en esas investigaciones es clave colocar en la escena el papel de los militares al no cumplir su mandato constitucional, que es salvaguardar y custodiar las urnas. Se cierra un capítulo tras la declaratoria de resultados para entrar a uno nuevo, los citatorios a los consejeros por parte de la Fiscalía y el Congreso, instancias donde prevalecerá la única verdad sobre el intento de boicot, según Marlon Ochoa, al ratificar que se trató de errores administrativos del CNE. Hay evidencia, ¿no? Y hay pruebas documentales que nos van a permitir ante estas instancias hablar con la verdad y que sean estas instancias que determinen los responsables, porque sí creo que es importante que el pueblo hondureño sepa la verdad para sanar la herida provocada por este problema del 9 de marzo. El Pleno del CNE comparecerá este jueves en su condición de testigos ante el Ministerio Público. Las consejeras López y Hall también lo harán por separado con la Comisión Especial del Legislativo, mientras a Ochoa le corresponderán los honores el viernes. Será la verdad de Marlon Ochoa contra la de Cosette López, ante una fiscalía que va de girar la mirada hacia las Fuerzas Armadas y una comisión investigadora integrada por diputados de Libre y afines. Según este analista, solo se continuará generando más incertidumbre y división en el órgano electoral de cara a las elecciones generales. El proceso electoral tiene que avanzar, hay que evitar una innecesaria victimización de los consejeros y más bien ojalá que de este proceso electoral no salgan más divididos de lo que ya se percibe que están. Pero estas citatorias más que oportunas solo vienen a provocar distracciones al CNE y sobre todo a sus consejeras, advierte este experto electoral, quien recuerda que a partir de la declaratoria solo tienen 50 días para desarrollar todos sus proyectos, incluyendo la elaboración del presupuesto para los comicios de noviembre. Y con esto que nos le estén metiendo miedo a las consejeras especialmente y que nos las estén distrayendo, es muy peligroso sobre esto que ellas tienen que desarrollar para poder hacer la convocatoria el 29 de mayo. El proceso será largo y tortuoso, prevén los consultados, al señalar que los partidos políticos seguirán disputándose las elecciones fuera de las urnas, mientras la polarización se agudiza.
Como un órgano político, esto de las elecciones del 9 de marzo, las primarias e internas, repercute después de muchos días de no sesionar en el Congreso Nacional de la República, nos dice el periodista Ulises Aguirre. Después de casi 2 meses de inactividad legislativa, la Junta Directiva del Congreso Nacional, sin llegar a las 2 horas de sesiones y con 2 dictámenes aprobados a rajatabla, suspendió la actividad en la Cámara para huir de una moción de orden de la diputada Maribel Espinosa con 3 temas electorales. Se trata de desconocer esa comisión que no representa todas las fuerzas políticas en este Congreso. Se trata de exhortar a las Fuerzas Armadas para que cumpla su mandato constitucional el 30 de noviembre. Se trata de exhortar al Ministerio Público para que investigue todo, no solo unos, sino que otros. Al final no pasó la moción ni continuó la sesión. Los reclamos subieron de tono y según la oposición política, el presidente en funciones, Hugo Noé Pino, impuso su voluntad y mandó el resto de temas de país por discutir y aprobar al refrigerador y todo por miedo a una moción con 3 peticiones convencionales. Mire, totalmente, hay una deuda increíble porque hay temas que nosotros debemos tocar aquí en el Congreso Nacional, que son temas de verdadera importancia para el pueblo hondureño. Ahora mismo yo estoy seguro que el pueblo hondureño se está preguntando qué pasa con el tema de energía en nuestro país. El futuro de las sesiones del Congreso Nacional vuelven a ser inciertas. La oposición y la diputada Maribel Espinosa están firmes en presentar la moción de orden y la Junta Directiva y la bancada de Libre decididos a no dejarla pasar. Y ni se le va a conceder tampoco, porque es que ella está intentando interponer una moción de orden que violenta la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque quiere, en el segundo acápite de esa moción, desconocer la comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Nacional, que está conformada por todos los partidos políticos, que eso es uno de sus argumentos. Para terminar de decorar la inapetencia y paciencia legislativa, en la sesión de esta noche no estuvo en la presidencia de la Junta Directiva el diputado Luis Redondo y aún no se sabe si la actividad se reanudará mañana. Este miércoles el embajador de la Unión Europea en el país, Gonzalo Fournier Conde, posteó en su cuenta de X la declaración de esa instancia sobre la declaratoria oficial de las elecciones primarias e internas. El embajador Fournier puso lo siguiente: la delegación de la Unión Europea en Honduras publica la siguiente declaración local con el apoyo de las embajadas de España, Alemania, Francia, Finlandia y los Países Bajos. Por otra parte, resalta la misma consta de 3 párrafos y en ella expresa lo siguiente. Resalta la Embajada de Noruega, también se suma a esta declaración. La misma consta de 3 párrafos y en ella expresa lo siguiente. La Unión Europea en Honduras felicitó este miércoles al Consejo Nacional Electoral por la adopción por unanimidad de la declaratoria oficial de resultados de las elecciones primarias 2025. La Unión Europea aplaude el esfuerzo del sistema electoral hondureño y de todas las instituciones del Estado implicadas en el proceso electoral. Asimismo, subraya el papel que juega el Consejo Nacional Electoral en su configuración actual como institución clave para las elecciones generales de noviembre. Hay que ponerle atención a estas palabras, por favor. Vengamos aquí todavía. Hay ciertos comunicados de la comunidad internacional, en este caso de la Unión Europea, con el apoyo de las embajadas de España, Alemania, Francia, Finlandia y los Países Bajos. Y más adelante dice también de la embajada de Noruega. ¿Qué es lo que están destacando ellos? Asimismo, subraya el papel que juega el Consejo Nacional Electoral en su configuración actual como institución clave para las elecciones generales de noviembre. Fiscal Joel Zelaya, ahí le están enviando un mensaje. Si se piensa imputar a uno de los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, la comunidad internacional va a pensar
que están alterando la configuración actual del Consejo Nacional Electoral. Cuidadito, cuidadito con lo que se piense hacer. Hay que sujetarnos a la Constitución y a la ley del Ministerio Público. Este Consejo Electoral, con todo y los errores administrativos que admitió Cosette López, se produjeron para estas primarias, debe ser el Consejo Electoral íntegro que debe estar para el 30 de noviembre. Eso es democracia. Solo así podemos nosotros demostrarle al mundo que pese a las dificultades que tenemos y a nuestra incipiente cultura democrática, intentamos ser respetuosos de las leyes, ser respetuosos de los procesos electorales. Miren esas palabras de la Unión Europea. Asimismo, la Unión Europea subraya el papel que juega el Consejo Nacional Electoral en su configuración actual como institución clave para las elecciones generales de noviembre. Nuestra institucionalidad debe ponerle atención. Seguro que así piensan también otras regiones del mundo. La Comisión Electoral del Partido Liberal declaró oficialmente ganador del proceso de elecciones internas para la presidencia del Consejo Central Ejecutivo a Roberto Contreras del movimiento Juntos por el Cambio, quien obtuvo un total de 224.766 votos el pasado 9 de marzo para presidir ese instituto político el periodo 2025-2029. Felicitamos al nuevo presidente y a todos los miembros que integran las nuevas autoridades de nuestro partido para llevarlo a una nueva victoria en las elecciones del 30 de noviembre, manifestó la Comisión Electoral del Partido Liberal. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Las lluvias generadas por el Frente Frío número 37 dejan estos escenarios en algunos municipios de Colón, como Tocoa, institutos que pues se llenaron de agua, se inundaron, también quebradas que subieron de nivel y ahí vemos sobre los puentes el agua corriendo, es decir, los acumulados han sido fuertes. ¿Qué va a pasar para las próximas horas? Bueno, ya les voy contando que el Frente Frío ha entrado en su última etapa, que se llama etapa de frontólisis. Entonces, se ha ido moviendo hacia la parte norte de la región oriental de nuestro país. Entonces, esa banda húmeda se quedará sobre, gracias a Dios, y algún remanente todavía sobre la costa norte, pero ya disminuyendo sustancialmente esas precipitaciones, como vemos en los acumulados, ya sobre Cortés, pues se libera de los acumulados principales, todavía queda un poquito sobre Trujillo, puntos de Atlántida como La Ceiba, Zonaguera, también ya en Colón, Bonito Oriental, Iriona y focalizados también algunos acumulados importantes en Puerto Lempira y Bruce Laguna. Eso es lo que esperamos para esta jornada de jueves. Los vientos todavía no cambian de dirección y se quedan del norte, entonces las corrientes de viento fresco se harán sentir en el territorio hondureño. Y esta madrugada de jueves, 5 grados se esperan en puntos elevados del departamento de Lempira y también de Intibucá. Aquí en el norte de Francisco Morazán podemos esperar en zonas altas también 6 grados. Solamente, repito, entre 4 y 5 de la madrugada, pero luego las temperaturas se van a recuperar y ya las vamos a ver. Antes, la altura máxima del oleaje se mantiene peligrosa, todavía al norte de Colón y en esos puntos puede llegar a 4 metros, 2 metros, la altura máxima a la salida del Golfo de Fonseca, que todavía ya es un poquito picado. Y les decía que las temperaturas ya con algunos ascensos en el sur 39, aquí en el centro ya llegan a 29, en la costa norte se mantienen entre 27 por allí y las máximas 28 y 27 en la región oriental. Así que a tomar en cuenta este pronóstico, de cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, posiblemente los aranceles de Trump, las elecciones primarias, todas las reacciones después de las elecciones primarias nos ha hecho relegarlo del gusano barrenador. Cuidado, cuidado con el gusano barrenador.
El gusano barrenador desafía las medidas de prevención implementadas por las autoridades de gobierno. Esta larva continúa ganando terreno en Honduras. Ya se contabilizan más de 1.100 casos de gusano barrenador en ganado y asciende a más de 7 casos en humanos. Esta cifra preocupa a los expertos, puesto a que la emergencia que está vigente en el país podría ser aún peor. El gusano barrenador en este momento sigue avanzando, la mosca se está dispersando. No podemos decir ya los datos estadísticos de que 900 casos, 1.000 casos. Deben de haber más casos de gusano barrenador a nivel nacional. Eso no lo descartamos. Yo no quiero alarmar a nadie, pero sí, yo creo que sí, hay más casos de gusano barrenador. Según el análisis de SENASA, Olancho, El Paraíso y Choluteca concentran más del 50% de los casos, es decir que el punto focal está en la zona fronteriza con Nicaragua. En esos departamentos hemos implementado corrales de inspección. Eso para que en esos corrales se inspecciona todo el ganado que está circulando en el país, para que cada vez que circulan animales dentro del país nos aseguremos que son animales sanos. Ante la crecida de casos de gusano barrenador en humanos, los expertos piden que se debe buscar asistencia médica de forma inmediata al presentar cualquier herida que se hagan y que se infecte. Que vaya al establecimiento de salud más cercano para ser diagnosticado, porque si no esta enfermedad va a seguirse propagando en el país. Contrarrestar la enfermedad parasitaria le cuesta al Estado un promedio de $40,000 semanalmente. Sin embargo, en las zonas rurales parece ser incontrolable frenar los casos de miasis cutánea, como también se le conoce a la enfermedad. La última decisión del gobierno de Trump de pedir la inmediata salida a todos los migrantes amparados bajo el programa CBP-1 tendrá sus efectos en Honduras, advierte el CONADE, mientras trascienden denuncias que la ayuda ofrecida por el gobierno para los retornados bajo el programa Hermano-Hermana Vuelve a Casa ya no se estaría entregando a los hondureños deportados. La nueva orden de la administración Trump de revocar el estatus legal de los migrantes que ingresaron a Estados Unidos a través de la plataforma CBP-1 alarma en el CONADE, porque muchos hondureños se verán afectados con la solicitud del gobierno estadounidense de abandonar inmediatamente el país. La situación representa un nuevo reto ante la ausencia de programas integrales que permitan un óptimo reintegro y atención a los compatriotas retornados, aseguran. Creo que es un desafío también para el Estado para trabajar en la reintegración de todas estas personas retornadas que van posiblemente en los próximos meses que vamos a estar recibiendo, especialmente cuando no existen realmente políticas públicas que estén dando respuesta a las personas retornadas. Si bien es cierto, el gobierno lanzó a finales de enero pasado el programa Hermano-Hermana Vuelve a Casa, que consiste en la entrega de $1,000 de capital semilla para que los deportados inicien pequeños emprendimientos y un bono para alimentos canjeables en las sucursales de Banasupro, la realidad es que muchos hondureños deportados no están recibiendo ese beneficio según algunas denuncias. El gobierno reporta una atención de poco más de 700 personas atendidas, ¿no? 700 personas que están recibiendo este bono en efectivo al momento de su ingreso. Sin embargo, el dato total de las personas deportadas en 2025 asciende a más de 7,000 personas. Eso significa que solo el 10% están accediendo a algunos de estos beneficios. Este funcionario del Instituto Nacional de Migración aseguró que para el gobierno la atención de los migrantes retornados es una prioridad, aunque no descartó la posibilidad que algunos compatriotas no estén recibiendo el beneficio. Señaló que la responsabilidad de ese impasse es compartida entre las autoridades y los deportados. Puede ser también una falta de información de nuestros compatriotas que son retornados, tal vez no sea por desinterés, pero sí, puede ser falla de ambos lados, no podemos culpar a ninguno de los dos lados directamente. La presidenta Xiomara Castro ha sido enfática en que todos y todas tienen que recibir esta oportunidad y sí ha estado dando los resultados necesarios y, como le digo, son casos aislados. Los entendidos reiteran a las autoridades la necesidad de fortalecer la política nacional de atención al migrante en Honduras y sobre todo enfocarse en las causas estructurales de la migración, buscando reducir la pobreza, violencia e inseguridad alimentaria que orillan a centenares de hondureños a migrar cada día del país. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
En los próximos días, el Hospital Escuela reactivará el laboratorio de trasplante de órganos, el único en Honduras que permitirá mejorar la calidad de vida de muchas personas, especialmente para pacientes renales y sus donantes. Este laboratorio contará con tecnología de punta. Las personas que necesiten realizarse un trasplante deben pasar primero por un proceso de selección, en el que se debe evaluar varios aspectos. Se realizará la histocompatibilidad, es decir, se sabrá si el receptor y el donante son compatibles. Para poder reactivar lo que son los estudios de histocompatibilidad para trasplante, se va a beneficiar toda la población hondureña. Este es el único laboratorio de trasplante que hay a nivel nacional, así que este va a dar su servicio para todos los hospitales que estén autorizados para realizar un trasplante a nivel nacional. Vamos a comenzar con trasplante renal, ¿verdad? Es lo que se va a retomar, pero posteriormente, ¿verdad? Se pretende que se amplíe para otros órganos, células y tejidos. Este servicio se dejó de realizar en Honduras desde el 2019 y en los próximos días podría reactivarse. Cabe mencionar que según cifras de la Secretaría de Salud, al menos 15 pacientes renales desean realizarse un trasplante. El Colegio Médico de Honduras cumple 9 días en asambleas informativas tras fracasar en el diálogo con las autoridades de la Secretaría de Salud. Exigen que el pago de los últimos 3 meses se haga efectivo a todo el gremio. Además, solicitan un reajuste salarial. Doctora Paredes, doctor Erazo, doctora Nerza Paz, están puestos en los puestos que están para pagarle al pueblo hondureño. El dinero que administran es para pagar la enfermedad, la salud del pueblo hondureño. Es que aquí no es si le falta 1, si le faltan 10, si le faltan 100, ni faltan 1000. No, no es el número. Aquí no hablamos del número porque a nosotros nos preguntan cuántos pacientes queremos ver. Atendemos lo que hay que atender. Los pacientes continúan siendo los más afectados, 9 días sin consulta externa y a pocos días que comience el asueto de verano. La salud de la población deberá esperar más tiempo para ser atendida. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Concluye la cumbre de la CELAC con una declaratoria por consenso necesario sin el aval de Paraguay, Argentina y Nicaragua. Mandataria hondureña traspasa a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, la presidencia pro tempore de la CELAC y este agradece su liderazgo. Junta Directiva del Congreso Nacional, tras 55 días de vacaciones, suspende sesión para no dar paso a una moción de Maribel Espinosa relacionada con el reciente proceso electoral primario. Consejera Cosel López denuncia que el Poder Ejecutivo no publica aún en la Gaceta la declaratoria de elecciones primarias e internas. El sur encantado, sus atardeceres, su gastronomía y sus rincones escondidos en los acogedores departamentos de Valle y Choluteca fueron parte de nuestra ruta TN5.